Buenas, bienvenidos al Pozo de Tales. Hoy vamos a leer un articulito, un artículo de Fernando Savater. Es un filósofo español, un profesor de filosofía español, que así es un poco polémico para los que estudiamos filosofía porque mucha gente no lo quiere por supuestamente poco riguroso, porque no es ni el Bertrand Russell que acostumbramos, ni el Aristóteles académico de distintas ciencias o disciplinas del conocimiento occidental u oriental, o como le quieran llamar. Es un profesor, se acerca más a la idea de Sócrates, de una persona que le pregunta a la gente o que lo hace reflexionar. No es tanto un Sócrates, porque Sócrates decía que no sabía nada. Fernando Sabater pues, es consciente que no es científico, ni mucho menos, pero pues de que sabe de historia de filosofía sabe. Tiene un libro llamado La aventura del pensamiento que hace un resumen de la historia de la filosofía muy buena. Y bueno, creo que esa es como que la introducción del autor. Normalmente la gente que estudia filosofía no lo quiere por poco riguroso, pero es muy claro y el tipo pues sabe, el tipo sí ha estudiado y es un profesor de renombre, cuanto menos. Quizás no tenga grandes tratados de filosofía que uno diga va a cambiar el mundo o la visión del mundo, un paradigma, pero de que él sabe argumentar, le ha leído mucho y es un gran profesor, eso no se le puede discutir. El libro inicia con una dedicatoria que se dice para ti también. Es una dedicatoria un poco chiquita, para ti también. El libro se llama Figuraciones mías, Fernando Savater, sobre el gozo de leer y el riesgo de pensar. Es de Ariel, pues la edición. Y nada, iniciemos con el prólogo, que se llama Penitencia del texto. Ser sincero es ser potente. Ahora que el artículo periodístico clásico entra en una fase crepuscular, acosado e incluso sustituido por blogs y otras fórmulas propiciadas por Internet, quizás sea oportuno dedicarle una reflexión como despedida anticipada, casi como requiem, con una intención apotropaica. Apotropaica es un término antropológico que quiere decir que te quieres proteger, como que hay un mal sobrenatural o algo místico. Es como que un ritual que uno hace para evitar un mal y generar como que una catarsis. Una catarsis es cuando tú dices algo que si no lo dijeses te causaría más dolor del que te causaría si lo dijeses. Digamos, cuando tú odias a alguien, cuando dices te odio, haces una catarsis y como que expresas el odio y como que va bajando poco a poco. Es como que, digamos, desahogarse, una catarsis. Solo que con cierta estructura. Desahogarse no es, digamos, o sea, hacer catarsis no es como desahogarse diciendo groserías a bocajarro, es explicarse. Entonces, apotropaico, apotropaica es, digamos, evitar el mal, o sea, como que proteger el mal que acecha al artículo periodístico clásico. Con una intención apotropaica, al menos en mi caso, es decir, a fin de cuentas queriendo conjurar de este modo la fatalidad que le amenaza, e incluso con la esperanza inconfesable de ver cómo se transforma para renacer de sus cenizas, tipo ave fénix de las letras de formato fugaz y cotidiano. Pueden decirse algunas cosas relevantes a favor del artículo periodístico. Hablo con la experiencia, pero también con el partidismo de quien ha practicado el género más de 45 años. Es columnista del diario El País, el periódico del mundo de España. Entonces, pues, el tipo tiene renombre, el tipo tiene experiencia laboral también, que es algo que se le critican a los filósofos. Y son cosas que pueden parecer contradictorias, las ventajas. Por un lado permite mucha libertad, por otro exige gran disciplina. La libertad es evidente en la elección del tema, de la perspectiva desde la que enfocarlo, del tono, irónico, severo, desenfadado, etcétera, con el cual tratarlo, pues el tema. Aunque la actualidad determina en ocasiones el asunto de fondo, sobre todo en los artículos más políticos, esta influencia del presente sirve para anclar la libertad, pero no la excluye. Lo mismo que el viajero que se enfrenta a un monumento célebre, digamos el Partenón de Atenas, puede fotografiarlo desde múltiples enfoques,
convencionales o desmitificadores, e incluso preferir hacer un esbozo a lápiz del templo o una caricatura. Pero la disciplina no resulta menos necesaria, porque el artículo es un género de límites amplios, aunque indudables que excluye ciertas fórmulas literarias muy respetables y sin embargo incompatibles con el periodismo, como el soneto o el tratado. Aquí ya, como buen filósofo europeo, sobre todo creo que es de la Complutense de Madrid, pues habrá influencia de Kant. Y Kant siempre nos dice, limiten los conceptos. ¿Hasta qué punto puede llegar el artículo periodístico clásico a ser un soneto, un tratado? No se puede directamente, ya hay, digamos, ciertos límites. También cuando dice que la actualidad ancla la libertad de los artículos políticos, no quiere decir que la excluye. Es decir, tú estás obligado en cierto modo a hablar de ciertos políticos si tú quieres escribir un artículo político en un periódico. Pero ese anclaje no excluye la libertad porque tú sigues eligiendo el enfoque. Si apoyarlo, si negarlo, si ironizarlo, si escribir en términos desenfadados. Y hace una analogía con el Partenón de Atenas. Que a pesar de que, digamos, tú te encuentres con un monumento del Partenón de Atenas, tú no puedes cambiar el Partenón de Atenas y tú no puedes reconstruirlo. Tú le puedes tomar fotos, digamos, diciendo, sí, ahí está una de las grandes maravillas de la civilización antigua. O puedes decir, bueno, es un pedazo de roca y aquí les voy a tomar las fotos que muestran que la decadencia no perdona a nadie. También impone condicionamientos menos formales y que yo relacionaría con virtudes morales, como la modestia o la responsabilidad. Hay novelistas y poetas egoístas que aseguran, a mi juicio, siempre falsamente, que solo escriben para sí mismos. Por suerte, este autismo dudosamente veraz está prohibido al articulista. Nadie es tan arrogante o tan imbécil como para decir que escribe artículos solo para él mismo. Uno puede dirigirse a los happy few o a la mayoría, o a la mayoría. Es cierto que tampoco nadie puede alardear de escribir para todos, pero el género impone pensar en otros, en los demás. Solipsismo y periodismo están reñidos, afortunadamente, y por motivos esenciales. Solipsismo significa la creencia que solo existes tú en el mundo. No es como ni el egoísmo ni el individualismo, porque el egoísmo cree que hay alguien distinto a ti, pero tú te pones de primero. El individualismo es la construcción del individuo en una sociedad, o sea, que la sociedad no engulla al individuo. Y el solipsismo es ya la creencia que solo tú existes y que todo lo que te rodea es creación o maniqueaciones tuyas, creo que está mal dicho, de tu mente. Digamos, pensar que vives en un sueño, como lo pensó Descartes en su primera, segunda, casi hasta la cuarta meditación metafísica, que no estaba seguro si las demás personas existían o si solo eran imaginaciones de su mente. Su solipsismo. Buenas, aquí voy a hacer un paréntesis. Voy a dividir el video de figuraciones mías sobre el prólogo, la penitencia del texto, en dos partes porque está quedando muy largo el video. Entonces nada, los espero en la segunda parte del video para que puedan terminar de leer conmigo este gran artículo de Fernando Savater.